Uh, dance. Let me see you move. Come on, come on, come on. Dance. ¿Se puede? Buenas tardes, hombre. Por Dios. ¿Estás en tu casa? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Has encontrado el sitio? Lo he encontrado perfectamente. ¿Te suena, además, Me no? suena, me suena. La verdad que bastante, sí. Muy bien, Nos pues... sentamos. Bueno, decías que te sonaba esto, ¿no? Que no es la primera vez que estás por estos jardines maravillosos. No, porque hay mucha gente que esto no lo sabe, ¿no? Pero Cuenta cosas que la gente no sepa. con 18 años yo me vine de Melilla a estudiar aquí, el primer curso de medicina. La primera vez que se abría la Facultad de Medicina en Teatinos, era el primer curso. Yo recuerdo que Teatinos era pues todo aquello, la colonia Santa Inés, pues todo eso era campo. Allí no existía nada más. Aquí que... ponían la feria incluso, en una época. Bueno, eso ya no te sé contestar, pero lo que sí es verdad es que en medio de todo ese terreno inmenso había allí un edificio enorme que era la Facultad de Medicina, ¿no? Con el clínico. Y bueno, vine a estudiar con 18 años, estamos hablando del año 78, 79, y bueno, vine a estudiar Maristas, el Colegio Maristas, pues digamos que me ficha como jugador, era un jugador junior, y al mismo tiempo pues entreno al equipo de minibásquet del colegio, y jugábamos en Gamarra. ¿Entrenabais y jugabais en Gamarra? Entrenábamos y jugábamos en Gamarra en la antigua Segunda División. ¿Y por qué entrenábamos y jugábamos en Gamarra? Porque no había pabellones cubiertos. El Colegio Maristas no lo tenía aún. Es decir, el pabellón que después conocimos del Colegio Maristas se construyó, bueno, si fueron 2 años después, ¿no? 2 o 3 años después, una cosa así. Y entonces, para jugar en aquella categoría se necesitaba un pabellón cubierto. No había en Málaga casi ninguno, ¿verdad? Y nos vinimos al Colegio Gamarra porque era el único que tenía esas condiciones, por lo menos para un equipo modesto de colegio como el nuestro, ¿no? Y por eso me suena tanto, así que estuve aquí un curso entero jugando y entrenando. Muchos antiguos alumnos, gente que ha pasado, trabajadores, jugadores, dicen que queda algo de Marista. ¿Qué queda de Marista en Javier Imbroda a día de hoy? Bueno, para mí queda una etapa inolvidable, ¿no? Es decir, la de un chico joven que aterriza en el colegio con 23 años, que se pone a dar clases, que viene con la... En fin, yo siempre digo que llegué a Málaga con 2 bolsas de deporte como único patrimonio, ¿no? Es decir, mi patrimonio fueron esas 2 bolsas de deporte y venía con toda la ilusión del mundo, pues porque a cambio de dar clases en el colegio entrenaba al equipo del colegio, ¿no? O sea, mi vida era el colegio, por lo tanto, dar clases, entrenar, entraba a las 9 de la mañana y salía a las 11 de la noche todos los días, ¿no? Y bueno, pues para ¿qué queda? Pues queda un recuerdo imborrable, ¿eh? Queda el recuerdo de un sueño, queda el recuerdo de algo que si lo ves ahora con la perspectiva que te da el tiempo, como algo imposible, ¿no? Es decir, En aquella época que todo lo que... Claro, pues, es que coincidimos en el espacio, en el tiempo, pues una serie de personas que luchamos por un sueño, porque a ver qué colegio en España podía llegar a tener, como lo tuvo el colegio, pues un equipo de balonmano en la máxima categoría y un equipo de baloncesto en la máxima categoría, con gente de allí, de la casa. Bueno, esto es algo, ¿no? Siempre me dicen que si hubiera ocurrido esto en Estados Unidos ya hubieran hecho una película, Seguro, ¿me entiendes? seguro. Pero en fin, esto ha sucedido aquí. Pero es verdad que me queda este recuerdo y que evidentemente es algo que he compartido muchísimo y sigo compartiendo con mucha gente, ¿no? Bueno, y después de, damos un salto en el tiempo, 16 temporadas creo, 17, un montón de temporadas en la ACB, experiencias con equipos nacionales, con selecciones, con Lituania, con España, te embarcas en un viaje nuevo en tu vida, en el que dejas un poco las canchas, el balón, y te metes en aulas de clase, con una pizarra, con un bolígrafo, con una tiza. ¿Por qué? Bueno, porque nunca he dejado de ser docente, ¿no? Yo creo que el entrenador es una persona que tiene un componente pedagógico muy importante, aparte del psicológico, aparte del táctico, aparte del técnico, en fin, son una serie de condiciones que tiene, o de competencias que tienes que tener para poder gestionar, ¿no? Grupos, ¿no? de este nivel.
pero nunca he dejado de ser docente. Yo cuando dejé, como tú bien dices, un poco de lado las canchas, pues seguí formándome y leí mi tesis doctoral, ¿no?, sobre gestión deportiva. Soy doctor por la Universidad de Málaga en Ciencias de la Educación y de alguna manera pues he seguido muy vinculado, ¿no?, a lo que son las aulas y a la tiza. Yo siempre digo que soy de la tiza, más que del iPad, soy de la tiza, ¿no? Y bueno, pues aquí andamos, ¿no? Estamos muy en mi hábitat, ¿no? Como curiosidad, siempre que le pregunto a mis alumnos sobre un deportista que consideren clave, ¿no?, que consideren maestro, incluso profesor, que les enseñe, casi ninguno habla de futbolista. Hablan de Gasol, que lo conoces bien, y de Rafa Nadal. ¿Qué crees tú que tienen estos dos deportistas, estos dos iconos, para que los más jóvenes realmente, cuando tengan que pensar en un modelo, piensen en ellos y no piensen a lo mejor en otros que están siempre en la televisión? ¿Qué tienen estas dos personas? Bueno, en primer lugar, quería hacer una matización. Yo he conocido muchos profesores, pero he conocido muy pocos maestros. Igual que he conocido muchos entrenadores, pero he conocido a pocos maestros. La diferencia entre un profesor y un maestro es que la enseñanza de un profesor queda en el aula y la enseñanza de un maestro trasciende al aula. Es decir, no solamente te aporta unos conocimientos académicos, técnicos, que necesitas lógicamente para tu formación, sino que además te aporta una serie de valores que te van a servir para tu vida. Ese es el maestro. Y referente a Gasol, a Pau Gasol y a Rafa Nadal, son desde luego dos iconos de lo que a la gente joven les atrae, ¿no? Para mí son los ejemplos perfectos de superación, de saber estar, de ser competitivos tanto dentro y fuera de la cancha. Esa gente, o intenta ser gente normal, es muy difícil ser gente normal porque son celebridades, ¿no? Su dimensión es universal, no es local, ¿no? Entonces, y la gente sabe de alguna manera apreciar, digamos, esa naturalidad con que Pau y con Nadal actúan y desarrollan sus vidas, ¿no? Conozco a Pau personalmente, no conozco a Nadal personalmente, pero en fin, por lo que te transmiten, evidentemente eso es lo que perciben la gente joven, ¿no? Sin embargo, cuando vemos al mundo del fútbol este tipo de figuras, ¿no?, a veces lo que te producen es rechazo, no es admiración. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo del fútbol es un mundo mucho más complejo. Y el futbolista así que destaca o que es una figura o una estrella, la verdad está sometido a enormes tensiones y enormes exigencias que muchas veces superan su propia capacidad de raciocinio. Eso pasa mucho a los profesores también. Bueno, Javier, no te robo más tiempo. Para terminar, te pediría que hicieras un ejercicio de memoria. Yo te entrego este cohete como símbolo de un viaje, ¿no?, que tú puedas hacer en el tiempo. Y ahora a ver si puedes compartir con nosotros, si pudieras viajar en ese cohete al pasado, ¿a qué momento de tu vida deportiva, de tu carrera deportiva, como jugador o como entrenador, viajarías? ¿Y por qué? Así que, ¿qué momento especial se te viene ahora de repente a la cabeza? Hombre, yo, si tuviera oportunidad de viajar hacia el pasado, pues ya que me haces esa pregunta, me acuerdo cuando era seleccionado nacional, me fichó el Real Madrid, ¿no? Y entonces viví un verano muy complicado, tan complicado que no supe gestionar, ¿no? Es decir, cómo además tampoco nadie me lo enseñó, ni estaba preparado para eso. ¿Cómo podía gestionar la preparación de un campeonato del mundo, que fue en Indianápolis en el año 2002, con la construcción de un equipo como es el Real Madrid, con las exigencias que tiene? La presión que iba a tener. Claro, entonces, si pudiera volver, seguro que lo sabría hacer mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, y seguro que no hubiera sufrido pues un año duro, muy complicado, porque hay que estar muy preparado para esas exigencias. Yo lo estaba, pero seleccionador nacional y entrenador del Real Madrid, las dos cosas a la vez, pues la verdad es que aquello nadie me sentó y me dijo: mira, Javier, esto tienes que ir por aquí, tranquilo, ahora cuando termine el campeonato no te preocupes que nosotros te ayudamos a construir el equipo, cuando vuelvas descansa, porque claro, vienes de una presión tremenda, te recuperas, acometes esto y esto ya lo tendremos más o menos organizado y ya le das tu sello. Esto no lo viví, entonces seguro que lo haría mucho mejor si tuviera la oportunidad de volver. Muy bien, pues nada, un placer. Se nos acaba el tiempo. Encantado de charlar contigo y de saber datos y cositas que no sabíamos. Encantado de estar aquí con vosotros. Venga, pues muchas gracias. A ti.